Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Después del silencio, llega la vida. La piedra ha sido removida. El sepulcro está vacío. Y lo que parecía el final se convierte en el comienzo más grande de la historia. El domingo de Pascua no es solo un recuerdo, es la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, del amor sobre todo lo que parecía perdido. Cristo ha resucitado, y con Él renace la esperanza. Hoy ya no hay lágrimas definitivas, ni noches eternas, porque la tumba no pudo contener la promesa, porque Dios cumplió su palabra. Hoy el mundo vuelve a empezar. A ver, quiero proponer un ejercicio de imaginación para empezar. Imaginemos por un momento que estamos en el centro de una sala de control hipermoderna. Pantallas inmensas por todas partes, notificaciones parpadeando en rojo, flujos de datos moviéndose a la velocidad de la luz. O sea, inteligencia artificial procesando millones de variables por segundo, ¿no? Exacto. Todo en ese espacio es, digamos, digital, instantáneo y sobre todo efímero. Y resulta que justo en el medio de esta sala futurista nos encontramos con una gigantesca y pesadísima puerta de piedra medieval. Cerrada con una cerradura de hierro forjado enorme. Sí. A primera vista es una imagen absurdísima. O sea, no encaja en absoluto. Pero resulta que esa puerta arcaica es, paradójicamente, la única tecnología capaz de contener verdaderamente todo el ruido exterior. Bueno, es una imagen visual muy sugerente. Esa colisión frontal entre la velocidad ultrarrápida, casi ansiosa te diría, del mundo moderno y la lentitud deliberada, casi geológica, de las instituciones antiguas, Totalmente. nos plantea una pregunta fundamental sobre cómo gestionamos la información cuando hay algo verdaderamente crucial en juego. Y ese es exactamente el corazón de nuestro análisis a fondo de hoy. Nos hemos sumergido en una selección de fuentes fascinante, de verdad. Yo misma me he quedado asombrada al leerlas para entender cómo la humanidad y sus instituciones gestionan las grandes transiciones. Ese momento crítico de pasar de la oscuridad a la luz, digamos. Eso es, del final absoluto de una era al comienzo de otra. Y tenemos sobre la mesa unos documentos que, a ver, en principio parecen no tener absolutamente nada que ver entre sí. Ya, es una mezcla curiosa. La estrategia de comunicación corporativa del Vaticano durante la enfermedad y muerte del Papa Francisco y, bueno, la posterior elección de su sucesor. Que es, en esencia, un análisis de crisis institucional al más alto nivel, o sea, cómo una maquinaria de 2000 años de antigüedad reacciona ante el escrutinio brutal de la era digital. Claro. Y para contrastar esa visión tan macro, tenemos un detalladísimo manual litúrgico de la diócesis de Mexicali. Que es, literalmente, el guión de dirección para escenificar la Semana Santa en una comunidad local. Efectivamente. Y finalmente, un extenso compendio enciclopédico sobre las tradiciones culturales y gastronómicas que surgen en torno a estas fechas en todo el mundo. Vamos, un viaje por todo el planeta. Con la curiosa costumbre de resolver misterios de asesinatos en Noruega. Ostras, sí, lo de Noruega es buenísimo. Pero es que al final todo gira en torno a la misma necesidad humana. Procesar un final para poder aceptar un principio. Pues arranquemos por el Vaticano, porque vamos a desgranar esa cronología de la tesis y la verdad es que el contraste es brutal. Retrocedemos a principios de 2025. El punto de partida ideal para entender esa necesidad de transición, desde luego.
Mira, el 14 de febrero, el Papa Francisco ingresa en el Hospital Gemelli de Roma. El diagnóstico es una bronquitis que, rápidamente se complica con una neumonía bilateral. Ahí es cuando el reloj de arena se da la vuelta. Exacto, hay una aparente recuperación temporal. El Papa incluso vuelve al Vaticano, mantiene ciertas reuniones de alto nivel, que de hecho recibe al vicepresidente estadounidense J.D. Vance, lo cual es una señal diplomática potentísima de que la oficina sigue funcionando. Y llega a dar la famosa bendición Urbi et Orbi el domingo de Resurrección. Esa bendición que literalmente significa a la ciudad y al mundo, claro. Es el acto de comunicación global por excelencia del pontífice. Eso es. Pero pocos días después, el 21 de abril de 2025, fallece. Y es aquí donde la tesis destaca un choque de trenes absoluto en el manejo de la información. Bueno, lo que ocurre en esos días es un experimento sociológico a escala mundial. Yo estoy convencido de ello. Por un lado, tenemos a la maquinaria mediática moderna operando al 1000%. Miles de periodistas de todo el mundo acampando en Roma, me imagino. Literalmente acampados. Las redes sociales generan un torrente de especulación, rumores, análisis apresurados, intentando desesperadamente llenar el vacío de información. El mundo actual tiene pánico al silencio. O sea, si no hay datos se inventan. Ya, la necesidad de rellenar el hueco como sea. Exacto. Y frente a esa hiperactividad, el Vaticano despliega una estrategia de contención que parece de otro siglo. Imponen una prudencia absoluta. No emiten comunicados constantes para calmar a Twitter ni nada de eso. Controlan la narrativa de forma casi espartana. Y asumo que no es simplemente por ocultar información por sí, sino porque hay un protocolo institucional que exige esa desconexión, ¿verdad? Efectivamente, la estrategia no responde a un intento de encubrimiento. Es pura necesidad de preservar la estabilidad institucional y evitar el pánico o el alarmismo. Claro, tiene sentido. Es que cuando el líder de más de 1.000 millones de personas muere, la institución debe demostrar que es más grande que el individuo. Y para hacer eso activan la Universigi Dominici Gregis, que es la Constitución Apostólica que dicta las reglas de la sede vacante. Y madre mía, leyendo los detalles de este documento, parece sacado de un thriller histórico. Es muy peliculero, sí. Totalmente. Las acciones físicas son increíblemente definitivas. En el momento en que se certifica la muerte, proceden a sellar los apartamentos papales con cera y cintas. Pero el detalle más impactante para mí es la destrucción del anillo del pescador. ¡Ostras! Eso es potentísimo a nivel visual. Es que toman el anillo de oro del Papa, que es su sello personal de autoridad, y lo destruyen físicamente. Lo marcan con una cruz profunda para que no pueda usarse jamás para firmar ningún documento. Es como la aniquilación física del poder de ese hombre. Claro. Es un acto de profunda carga simbólica, pero también es una medida de seguridad implacable. Se trata de despojar al individuo de su aura, digamos, y transferir temporalmente la autoridad a la institución en su conjunto. Al colegio cardinalicio. Exacto, hasta que se elija un nuevo líder. Y eso nos lleva al evento principal, el cónclave. 133 cardenales menores de 80 años se encierran en la Capilla Sixtina. Y cuando digo que se encierran, es literal. Con llave y cerrojo. El maestro de ceremonias pronuncia la famosa frase en latín extra omnes, que significa fuera todos. Expulsan a todo el personal de apoyo, cierran las puertas pesadas y cortan toda comunicación. Se instalan inhibidores de frecuencia. Nada entra y nada sale. Es un búnker. Un búnker total. Y en solo 2 días, tras 4 votaciones donde la regla dicta que el ganador necesita una mayoría de 2/3, eligen al estadounidense Robert Francis Prevost. Que tome el nombre de León XIV, por cierto. Sí, una elección fascinante, porque hace honor a León XIII, el papa que escribió la Rerum Novarum, que es un texto fundamental sobre los derechos de los trabajadores. O sea, con el simple acto de elegir un nombre, ya está enviando un mensaje político e ideológico masivo. Y entonces anuncian el Habemus Papam. A ver, el proceso es un triunfo de la logística ritualizada. Pero lo verdaderamente interesante es el método de comunicación que utilizan durante esos días de encierro. Es que aquí es donde tengo que plantear una objeción, porque al leer todo este proceso es inevitable pensar en una desconexión total con la realidad. O sea, me suena completamente absurdo. A ver, explícate. Pues que estamos en una era donde tenemos criptografía cuántica, canales de comunicación encriptados y la capacidad de emitir un comunicado simultáneo en 150 idiomas en un microsegundo. Y el Vaticano recurre a un grupo de señores que queman papeletas de papel en una estufa antigua. Ya,
Visto así. Es que si salen llamas con humo negro, significa que no hay acuerdo. Y si le añaden químicos para que el humo sea blanco, tenemos papa. Usar una chimenea como herramienta de relaciones públicas globales en pleno siglo XXI me parece, no sé, casi una excentricidad ineficiente. Bueno, entiendo perfectamente la tentación de verlo como un fallo del sistema o una simple terquedad tradicionalista. Pero si analizamos esto desde la semiótica y la psicología de masas, te diría que el humo no es un recurso arcaico. ¿Ah, no? Para nada. Es una obra maestra del diseño comunicativo. Piensa en la naturaleza de un tuit, o un comunicado de prensa, o una alerta en el teléfono móvil. Todos esos formatos pertenecen al reino del ruido cotidiano. Ya, compiten con todo lo demás. Claro, compiten con la lista de la compra, con mensajes de trabajo, con publicidad. Pueden ser ignorados, debatidos, cuestionados o malinterpretados al instante. Pasan a formar parte del flujo infinito de contenido que desechamos a los 5 segundos. Precisamente. El humo, en cambio, exige una interacción física. Ese apagón informativo forzado dentro de la Capilla Sixtina obliga a cientos de miles de personas en la Plaza de San Pedro y a millones a través de las pantallas a detenerse por completo. ¡Wow! Los obliga a mirar literalmente hacia arriba, hacia el cielo. Es un símbolo físico, innegable y universal que no requiere traducción a ningún idioma. Crea un momento de expectación unificada brutal. O sea, secuestran tu atención. Exacto. Ninguna herramienta de relaciones públicas moderna tiene la capacidad de silenciar el mundo y forzar un monopolio absoluto de la atención de esa manera. El apagón no es la falta de un mensaje, el apagón es el mensaje. Prepara el terreno cognitivo para que cuando llegue la noticia, el impacto sea colosal. Fíjate, silenciar el mundo para que cuando por fin hables, todos estén escuchando. Visto así, tiene un sentido estratégico impecable. Y es fascinante notar que esta transición papal, la muerte de Francisco y la elección de León XIV, se superpuso directamente con el calendario de la Pascua. Efectivamente, coincidió de lleno. La cual nos sirve de puente perfecto para sumergirnos en nuestra segunda fuente, que es el Manual Litúrgico de la Diócesis de Mexicali. Porque si el Vaticano gestiona la transición a nivel macro y corporativo, este manual nos muestra cómo la Iglesia estructura esa misma transición psicológica a nivel micro, para la gente común en sus parroquias. El documento de Mexicali es extraordinario porque opera como un verdadero manual de psicología ambiental. Nos detalla cómo preparar y celebrar el Triduo Pascual, que son los 3 días que conmemoran la pasión, muerte y resurrección. Sí. Y lo que plantea no es una simple lista de lecturas. Es un arco dramático profundamente estudiado. Totalmente. Es una dramaturgia muy, muy medida. O sea, el Domingo de Ramos plantea el punto de partida con un contraste muy brusco. La liturgia empieza en lo más alto, palmas, cantos, la recreación de una entrada triunfal, pero de repente la atmósfera se quiebra al leer el relato de la pasión y la muerte. Es un latigazo emocional que te avisa de que las cosas se van a poner oscuras. Y luego llega el Jueves Santo. El documento es sumamente estricto al respecto, prohíbe explícitamente cualquier tipo de procesión triunfal inmensa. Ordena que el traslado de la Eucaristía sea sobrio. Y aquí empieza lo que me parece una coreografía de la pérdida impresionante. Los altares se desnudan por completo. Se quitan los manteles, las velas, los adornos. Todo. Las campanas, que son como la voz de la Iglesia, se silencian por completo. Se vacían hasta las pilas de agua bendita. Claro, es un desmantelamiento físico y visual del espacio seguro de los fieles. Al desnudar el altar y silenciar las campanas, la liturgia está forzando una privación sensorial. Exacto. El Viernes Santo profundiza en este vacío. No se celebra ninguna misa, lo cual es una anomalía gigantesca en el calendario católico. La acción central es simplemente desvelar poco a poco una cruz de madera pura y dura, desprovista de cualquier adorno, para adorarla. Y así llegamos al Sábado Santo, que teológicamente representa el descenso a los infiernos. Es el día del sepulcro vacío. El manual exige un silencio sepulcral, nunca mejor dicho. Literalmente prohíbe celebrar nada. Es un día de luto estricto. Un vacío total. Y todo esto culmina en lo que el manual denomina la madre de todas las vigilias, que es la vigilia pascual del sábado por la noche. Y aquí es donde la maquinaria psicológica alcanza su punto máximo. La celebración comienza en la oscuridad más absoluta. Las iglesias apagan todas las luces. Imagínate la tensión en ese momento.
Claro, en ese vacío visual y sonoro se enciende un fuego nuevo, físico y real, fuera del templo. De ese fuego se enciende el cirio pascual, una vela inmensa que es marcada meticulosamente con el alfa y la omega, el año actual y 5 granos de incienso que representan las heridas físicas de la crucifixión. El impacto de esa secuencia es incuestionable. Es la luz penetrando en un espacio que ha sido vaciado deliberadamente. Y leyendo estas directrices litúrgicas, no podía evitar ver un paralelismo con técnicas muy modernas. O sea, es como estar dentro de un tanque de privación sensorial o participando en una obra de teatro inmersiva de vanguardia. Qué buena analogía. Te quitan la estética, silencian el ruido de metal, te dejan oscuras. Todo para que tu cerebro esté hambriento de estímulos. De este modo, cuando el fuego finalmente irrumpe y las luces se encienden de golpe, el impacto neuroquímico y emocional es abrumador. Me atrevería a decir que esta es la herramienta pedagógica más antigua que existe. No te están contando una historia, te están forzando a sufrirla y experimentarla físicamente. Es una observación muy aguda. Y fíjate que el propio texto de la diócesis aborda este peligro. El documento advierte a los sacerdotes y a los fieles contra el riesgo de convertirse en, cito textualmente, meros consumidores de culto. Es una frase demoledora. Espectáculo esperando ser entretenido. Exacto. El manual insiste en que la liturgia exige participación real en el misterio pascual. La teología profunda que subyace aquí enseña que la oscuridad, el silencio tronador del Sábado Santo y el altar vacío no son simplemente la ausencia de acción. No son un tiempo muerto. Para nada. No son un intermedio aburrido. Son el espacio necesario de gestación. Piénsalo desde la perspectiva de la psique humana. Tienes que vaciar la estructura antes de poder llenarla con algo nuevo. Claro, hacer espacio. Si no experimentamos ese vacío, si no soportamos la incomodidad del silencio y la oscuridad, la gran explosión de luz y el repique eufórico de las campanas perderían toda su potencia transformadora. Se convertirían en ruido sin significado. Necesitamos tocar fondo en la oscuridad para que la luz sea verdaderamente significativa. O sea, esa es la teoría institucional, tanto corporativa con el Vaticano como litúrgica con la diócesis. Pero la gran pregunta es cómo aterriza todo este peso conceptual en la vida cotidiana de las personas. En la calle, digamos. Exacto. Si la liturgia dicta la teoría, ¿cómo traduce la cultura popular esta necesidad inmensa de liberar la tensión acumulada? Y ahí es donde entra en juego nuestra tercera fuente, que es el compendio sobre las tradiciones de Pascua en todo el mundo. Y al explorar estas tradiciones globales, lo que resulta evidente es cómo los símbolos primordiales viajan a través del tiempo y la geografía. Se adaptan a cada cultura, pero mantienen intacta su función psicológica. El símbolo universal indiscutible, por supuesto, es el huevo. El clásico huevo de Pascua. El documento explica que su simbolismo se remonta nada menos que hasta la antigua Mesopotamia y encaja perfectamente con toda esta narrativa de tensión y liberación de la que venimos hablando. A ver, cuéntame cómo lo ves. Pues por fuera el cascarón es duro, frío, parece inerte, casi como una piedra o una tumba sellada. Pero en su interior contiene una vida nueva a punto de emerger. Originalmente, las primeras comunidades cristianas los tenían de rojo intenso para simbolizar la sangre del sacrificio. Eso es. Pero con el paso de los siglos, la humanidad ha inventado todo tipo de formas lúdicas para interactuar con este símbolo, desde hacerlos rodar colina abajo para emular la piedra apartada del sepulcro, hasta esconderlos para organizar búsquedas masivas. E incluso hay tradiciones medievales como la danza del huevo. Sí, bailar con los ojos vendados intentando no romper los huevos esparcidos por el suelo. Exacto, es surrealista, pero maravilloso. Son expresiones de una alegría casi infantil tras la rigidez del luto. Pero bueno, más allá de estos juegos familiares, el compendio documenta variaciones regionales que ilustran formas mucho más extremas de gestionar esta liberación. Pensemos, por ejemplo, en las celebraciones en Etiopía y Eritrea. Ostras, la fiesta de Fásica. Ese caso es asombroso. En esas regiones, la comunidad se somete a un ayuno verdaderamente implacable durante 55 días completos. Una barbaridad. No consumen absolutamente nada de carne ni productos lácteos. Es una dieta vegana muy restrictiva que lleva al cuerpo a un límite físico de resistencia importante. Y este periodo culmina en una vigilia exhaustiva que se alarga ininterrumpidamente hasta las 3 de la madrugada. Madre mía, la resistencia física que exige eso. Y justo en ese instante, en plena madrugada,
rompen el ayuno sacrificando un animal, habitualmente un pollo, y celebran bebiendo tejó o tella, que es un vino de miel fermentado artesanalmente. O sea, desde una perspectiva fisiológica, después de semanas de privación calórica, consumir proteína animal y alcohol dulce a las 3 de la mañana debe generar un subidón de dopamina indescriptible. Es una euforia colectiva. Es llevar el concepto de privación y recompensa al extremo biológico absoluto. Es una catarsis comunitaria. Y mira, otro ejemplo fascinante de cómo diferentes culturas procesan la restauración de la vitalidad lo encontramos en la República Checa y Eslovaquia. Tienen una tradición conocida como pomlaska. Ah, la tradición de los latigazos. Que a ver, escuchado así en frío suena un poco salvaje o inapropiado, pero el contexto cultural cambia por completo la perspectiva, la verdad. Totalmente. Hay que entender el fondo. Los hombres jóvenes azotan suavemente las piernas de las mujeres utilizando unas ramas de sauce trenzadas y decoradas con cintas de colores. La intención detrás del ritual no es causar daño en absoluto. La creencia tradicional sostiene que las ramas de sauce, al ser las primeras en brotar en primavera, contienen una gran vitalidad. Fuerza vital pura. Exacto. Al golpear suavemente se pretende transferir esa vitalidad a la persona, deseándole salud, juventud y fertilidad para el año que comienza. Y la respuesta a este acto es igualmente recíproca. Ellas regalan huevos coloreados a mano o en ciertas regiones sorprenden a los hombres arrojándoles cubos enteros de agua fría. Es magia simpática pura. Un rito primitivo de la primavera integrado en la celebración religiosa. Y bueno, si nos desplazamos al sur de Europa, vemos cómo el elemento fundamental del que hablábamos antes, el fuego nuevo de la liturgia, se transforma en un espectáculo público masivo. En Italia, ¿verdad? Sí, en Italia la necesidad de luz se materializa directamente en explosiones. Florencia alberga el famoso Scopio del Carro, donde un inmenso carro de madera cargado de fuegos artificiales es arrastrado por bueyes hasta la plaza principal y se enciende con un fuego sagrado. ¡Qué locura! Un fuego que, según la leyenda local, se origina a partir de chispas de piedras de pedernal traídas directamente desde el Santo Sepulcro en Jerusalén durante las Cruzadas. ¡Wow! Y en otros pueblos como Ripatranzone tienen el caballo di fuoco, que es una estructura de hierro con forma de caballo repleta de pirotecnia que recorre las calles disparando luz en todas direcciones. Fuego estallando en las plazas, agua helada, vino de miel de madrugada, ramas de sauce... O sea, todas son reacciones profundamente viscerales. Sin embargo, revisando todas las fuentes, la adaptación cultural que más me ha hecho reflexionar ocurre en Noruega. Ah, ya sé por dónde vas. Es que en este país nórdico, durante las vacaciones de Pascua, una enorme cantidad de familias abandona las ciudades y se retira a cabañas aisladas en la montaña. Y su gran tradición para celebrar la victoria de la vida sobre la muerte es sumergirse de lleno en la muerte. Es una ironía fantástica. Tienen un fervor absoluto por leer novelas policíacas truculentas y ver series de asesinos en serie. Les encantan los clásicos de suspense del tipo ¿quién es el asesino? Y esta obsesión llega a tal nivel que las marcas de leche cambian el diseño de sus envases durante semanas para imprimir cómics con misterios de asesinatos que la gente debe resolver mientras desayuna. Bueno, este fenómeno es conocido nacionalmente como el Påskekrim, o el crimen de Pascua. Es una peculiaridad sociológica verdaderamente única de la cultura noruega. Dándole vueltas a este concepto es casi paradójico. Pero a ver, analicémoslo. Hemos hablado del choque emocional del triduo pascual y del relato de la crucifixión, que es en su núcleo la historia del asesinato brutal e injusto de un hombre completamente inocente. Sí. Frente a esto, podría ser que la sociedad noruega, moderna, altamente secularizada, haya encontrado en la novela negra su propia manera de procesar ese mismo trauma narrativo. O sea, se encierran en el frío a leer sobre un asesinato horrible, buscan metódicamente las pistas y persiguen al culpable. Es como si buscaran redimir una injusticia profunda a través de la literatura detectivesca. Es una tesis fascinante de verdad. Y desde el punto de vista de la psicología cultural, te digo que tiene un encaje perfecto. La humanidad tiene una necesidad inherente de buscar resolución frente a la incertidumbre. Claro. Pensemos en el contexto geográfico de allí, después de atravesar el opresivo, largo y oscuro invierno nórdico, que actúa psicológicamente como una inmensa cuaresma ambiental. La mente humana necesita desesperadamente la seguridad de que el caos no tiene la última palabra. Necesitan ver que las piezas encajan y que el desorden se soluciona.
El detective atrapa al culpable, la verdad sale a la luz y el universo vuelve a tener sentido. Exactamente. La novela policíaca ofrece la garantía de que el orden será restaurado, ya sea resolviendo un asesinato ficticio impreso en un cartón de leche en Oslo, haciendo estallar toneladas de pólvora en una plaza en Italia o ayunando hasta la extenuación para luego celebrar al amanecer en África. Todas estas prácticas funcionan como válvulas de escape. Catarsis pura y dura. Son la manifestación de una necesidad biológica y cultural compartida, que es celebrar con un gran estallido que tras la etapa más sombría, la luz, el orden y la vida siempre acaban imponiéndose. Es increíble la amplitud del viaje que hemos realizado hoy a través de estos documentos. Para la audiencia, empezamos en el aislamiento extremo de la Capilla Sixtina, observando a 133 hombres operar en absoluto secreto para garantizar la supervivencia de una institución milenaria. Un viaje de lo macro a lo micro. Totalmente. Luego analizamos la sofisticada coreografía emocional de la liturgia en México, entendiendo por qué es imperativo vaciar físicamente los altares y apagar la luz antes de poder celebrar el fuego nuevo. Y finalmente hemos recorrido el globo para presenciar cómo el cuerpo humano y la psique colectiva exigen liberar esa tensión acumulada a través de la comida, el fuego y hasta los misterios de crímenes nórdicos. Todas estas piezas confluyen en una lección maestra sobre cómo las sociedades han diseñado mecanismos para sobrevivir a los puntos de inflexión. Y creo que la relevancia de esto para nuestro propio día a día es abrumadora para cualquiera que nos escuche. Constantemente nos enfrentamos a transiciones vitales intensas, la pérdida repentina de un trabajo, el final de una relación de años, mudarnos a una ciudad donde no conocemos a nadie, o el duelo por la pérdida de alguien cercano. Transiciones que duelen, claro. Y la tendencia moderna, impulsada por esa velocidad hiperconectada que mencionábamos al principio del análisis, es intentar saltarnos el proceso. Queremos pasar la página de inmediato, ignorar el dolor y seguir funcionando como si nada. Ya, el famoso hay que seguir adelante. Pero lo que estas instituciones antiguas y estas tradiciones globales nos gritan es que las transiciones exigen un ritual. Exigen respeto. A veces es absolutamente necesario atravesar nuestro propio sábado santo personal. Debemos permitirnos experimentar ese silencio incómodo, aceptar la desnudez de nuestro propio altar y sentarnos en la oscuridad. Porque al final es el único modo de otorgarle un significado genuino al momento en que la luz vuelva a encenderse. Pues mira, me parece una síntesis profunda de la condición humana. Y para cerrar la exploración de hoy, me parece muy oportuno dejar a quienes nos escuchan una reflexión final en torno a un concepto poderosísimo que ha estado latente en toda nuestra conversación. Me refiero a la idea de la sede vacante. La silla vacía, ¿no? Es decir, el estado de la silla vacía cuando falta el líder, o en su metáfora paralela, el inquietante símbolo del sepulcro completamente vacío. Como especie, estamos programados biológicamente para sentir terror ante el vacío, el famoso horror vacui. Es verdad. Huimos de la incertidumbre. Nos aterra una silla vacía en la mesa. No soportamos el silencio que se produce cuando cesan las campanas y nos apresuramos desesperadamente a llenar cualquier pausa con ruido, con distracciones, con datos efímeros. El pánico absoluto al espacio en blanco en nuestra agenda o en nuestra mente. Así es. Reaccionamos ante el vacío como si fuera una amenaza mortal. Pero a la luz del diseño perfecto de los rituales que hemos analizado hoy, resulta imperativo formular una pregunta final. ¿Y si ese vacío que tanto nos asusta no es un error en el sistema? ¡Guau! ¿Y si no es una deficiencia que debamos corregir de inmediato impulsados por la ansiedad? Cabría plantearse si, en realidad, ese vacío, esa pausa forzada y silenciosa, es el único estado de la materia que permite que se geste, respire y nazca algo radicalmente nuevo. Es una perspectiva monumental para cuestionar nuestra relación con el silencio. Cuando nos encontremos frente a una de esas pesadas e inamovibles puertas de piedra en medio del caos de la vida moderna, quizá el mayor acto de valentía no sea intentar derribarla, sino atrevernos a cruzarla y dejar que se cierre a nuestras espaldas. Aprender a habitar esa oscuridad hasta que estemos listos para el fuego nuevo. Un inmenso placer haber desgranado todo esto. Hasta la próxima inmersión. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos.
Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.